Nuestros servicios en línea y presencial, Iglesia Evangélica Presbiteriana de Rioja, ardía y no se consumía. Sé parte de lo que Dios está haciendo en su iglesia, alabando juntos y adorando a nuestro Señor Jesús. Martes, noches de clamor, 7 p.m. Jueves, en la palabra, 7 p.m. Domingos, 3 grandes servicios, 6:30 a.m., 10 a.m. y 7 p.m. Llénate de fe y vengamos juntos a la iglesia. Puedes asistir a nuestros servicios en Girón 2 de Mayo 930, Rioja. Bienvenido a casa. Bendiciones, que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy tenemos un reencuentro más en su programa, en la palabra, texto y contexto. Al mismo tiempo, expresarles mis saludos a cada uno de nuestros hermanos, a todos los que son parte de este programa jueves a jueves, que vienen siguiéndonos por medio de la televisión y también por medio de las plataformas virtuales. En esta ocasión estaremos enfocándonos en el tratado acerca del carácter de Dios. El tratado acerca del carácter de Dios. Al mismo tiempo, a los que me están siguiendo ya en este momento la secuencia o están conectados, les voy a pedir que tomen sus Biblias y puedan pues ir al Evangelio, el Evangelio de Juan, el capítulo 4, el versículo 24. Y nos dice la palabra del Señor, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, nos expresa de la siguiente manera: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Esa es una de las partes muy interesantes que son expresadas o enfatizadas por la persona de Cristo, quien era Dios o quien fue o es la parte revelada de Dios, la parte visible de Dios, quien da a conocer este gran detalle donde lo reconoce y lo menciona, describiendo a Dios como un espíritu. Entonces, para enfocarnos en este primer tratado, queremos entender ese principio que será nuestro texto con el cual daremos inicio a todos estos detalles basado en el enfoque del carácter de Dios. Cuando hablamos de carácter se lo define de la siguiente manera: un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar, actuar de una persona, una colectividad o por lo que se distingue de las demás. Que no vamos en esta ocasión a enfocarnos en atributos, sino mayormente en esa definición del carácter de Dios a través de las Escrituras y dando inicio pues a entender ese gran detalle para hablar de esa personalidad de Dios o entender esa definición de Dios. Cristo nos introduce esta primera fracción que tenemos aquí. Él, siendo Dios, que es la parte visible de Dios, lo da a conocer como que Dios es un espíritu. Y define aquí un principio muy importante acerca de Dios cuando dice: Dios es un espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren.
¿Por qué Jesús empieza con ese enfoque tan contundente con la mujer samaritana? No voy a enfocarme en el asunto del pleito entre samaritanos y judíos, pero porque no es el tratado de hoy, sino estamos enfocándonos en el carácter de Dios. Y justamente quiero rescatar la parte central de este punto aquí, que Dios o Cristo define a Dios como un espíritu. Entonces, Dios no es un ser al cual nosotros podamos tomar un bisturí y estripar y estudiar a Dios. No podemos someter a este Dios a un laboratorio y poder decir, pues Dios tiene estas cualidades, tiene esta parte corporal y composiciones o miembros de su cuerpo, ya que primeramente está en una dimensión de una naturaleza que es muy distinta a la nuestra, ya que se define como un ser que es espíritu. Y en otro aspecto también Jesús está definiendo aquí un detalle, dice, y en verdad es necesario que lo adoren, y los que lo adoren en espíritu, y en verdad es necesario que lo adoren. Está haciendo también una implicancia referente a su carácter, de que se tiene que adorar, dice, en espíritu y en verdad, que es una situación de lo cual Dios, al mismo tiempo de que se define como un único Dios, como un ser que es espíritu inmaterial, también se está definiendo desde una perspectiva que Él, ¿qué cosa? Demanda una adoración absoluta, que es el único ser quien es digno de adoración, porque si Él es espíritu y que le adoren en espíritu y en verdad, quiere decir que no podemos hacer un Dios basado en nuestra cosmovisión de nosotros, en nuestra imagen y entendimiento y razón que nosotros tenemos de construirnos un Dios y adorarlo. Entonces las implicancias se van más a fondo acerca de este asunto. Tozer, uno de los pastores y teólogos muy conocidos en el siglo XX en los Estados Unidos, expresó lo siguiente: ¿qué pasaría si todo el mundo se volviera ciego, perdieran la vista, se volvieran ciegos? La situación ante el sol continuaría saliendo todos los días con todo su esplendor y gloria que se muestra en los cielos cada día. El hecho que todo el mundo se volviera ciego no alteraría la gloria y naturaleza del sol. Tozer continúa definiendo este asunto y plantea consecutivamente lo siguiente: ¿qué pasaría si todo el mundo se volvieran ateos? Pues no altera la gloria y felicidad y armonía de Dios que tiene con el Hijo, que ellos van a continuar viviendo en su estado de felicidad, en su estado eterno, porque Él es ¿qué cosa? Dios es un ser espiritual que no cambia, que no muta y que no altera su naturaleza. Él va a seguir en su estado de felicidad y gloria, aunque todo el mundo se volvieran ateos. La misma aplicación que hace Tozer en el caso del sol, que si todo el mundo se volvieran ciegos, eso no altera ni modifica la gloria del sol, que cada día va a continuar saliendo en todo su esplendor en los cielos. De la misma manera, si todo el mundo rehúsa reconocer a ese Dios y adorarlo a ese Dios como Él demanda, no rehúsa ni altera su carácter y naturaleza, porque Él va a seguir siendo Dios y cada día va a continuar mostrándose en toda su gloria. Con esa definición tan interesante que nos hace Tozer, vamos un momento
a orar y pedir la dirección de Dios que nos ayude con todo este desarrollo. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por este tiempo y por este espacio. Por estos minutos, Señor, que estamos ya iniciando este tratado. Y te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú nos puedas ayudar en cada momento, en cada punto que vamos a enfocarnos hoy, a fin de que tú puedas iluminar a cada uno de los que me están viendo por medio de la televisión y también por las plataformas virtuales, que tú seas ayudando a sus vidas y trayendo luz. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien. Avanzamos entonces con nuestro tratado, con esta introducción y este enfoque, matiz, que les enfoqué de Tozer, que nos abre entonces la mente a ese raciocinio de pensar y entender ese carácter de ese Dios, que vemos que es un Dios, que es el Dios se define en sí como un espíritu. Entonces es imposible estudiarlo a Dios. Es imposible tomar un bisturí, como hace un médico o los que estudian medicina, y si tienen un cuerpo que ya ha fallecido, pues hacen o realizan el estudio de estudiar las partes del cuerpo, las 298,000 funciones que tiene el cuerpo, que es una maravilla, parecida a un carro, que se entiende que tiene un carro 300,000 funciones. Vemos todo ese mecanismo sellado en esa creación del hombre con sus 298,000 funciones que tiene el cuerpo humano. Entonces, enfocándonos en esos detalles, es imposible que lo hagamos un estudio y decir estas son las funciones del cuerpo de Dios, ya que Dios no es un cuerpo corporal, no es un Dios corporal, un Dios que lo podamos estudiar, o que muchas veces han tratado de definir o dar una explicación acerca de Él. Tenemos que entender ese estado de Dios en su estado de un ser espiritual que escapa muchas veces de nuestra razón y de nuestro entendimiento, de la lógica, de los principios de la ciencia, donde la ciencia tiene sus límites en poder dar esa explicación acerca de ese Dios. Entonces, ¿cómo es que se da a conocer o cómo conocemos ese carácter de ese Dios que se define aquí por las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien fue la parte visible de Dios, quien lo está dando a conocer? Tenemos que entonces entender que no podemos estudiarlo, no podemos meterlo a un laboratorio para estudiar su cuerpo, o no podemos hacer lo que hace la labor de un psicólogo y ver sus actitudes para entender su naturaleza. Hay una manera de que sí podamos entender a Dios, es por medio de lo que Dios en sí se da a conocer acerca de su carácter y naturaleza en sí mismo. Entonces esto nos da a conocer, o más claro nos enfoca que conocer a Dios es un asunto difícil. No es como conocer a un amigo, no es como conocer al amigo de tu vida o a tu pareja. Es un asunto muy complejo, pero el libro de Colosenses 2:9 nos va a explayar un aspecto muy importante en todo este detalle acerca de Dios y su carácter o su esencia que conforman en sí su ser. El libro de Colosenses, el capítulo 2, versículo 9, vemos algo muy predilecto para nosotros de parte de Dios, que nos dio ese gran privilegio de darse a conocer hacia la humanidad. Dice, porque Él vive corporalmente, porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Ojo con ese detalle.
¿De quién está hablando el libro de Colosenses, el capítulo 2, versículo 9? Está hablando acerca de la persona de Cristo. De la persona de Cristo, y hablando acerca de esa definición de que Él es un espíritu. Aquí Colosenses lo define que en Cristo, en la persona, en Él, vive corporalmente toda la plenitud. Entonces, quiere decir que si deseamos conocer a Dios o deseamos estudiar el carácter de Dios, la única manera que tenemos es que podemos conocerlo es a través de la persona del Hijo de Dios, de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí está clarísimo. Porque cuanto más sabemos de Jesús, más sabremos de Dios. Cristo dice aquí que en Cristo vive el carácter visible de Dios. En armonía, más claro, en un cuerpo humano. O sea, el carácter de Dios habita en su naturaleza humana de Cristo que se mostró hace 2000 años. En Él, ¿qué cosa? Habita toda la plenitud del carácter de Dios, de los atributos de Dios, de la esencia de Dios. Se encuentran, ¿qué cosa? Dentro de la persona de Cristo. Y eso es lo que está definiendo el libro de Colosenses cuando nos hace esa definición acerca de su carácter. Entonces la única manera que nosotros podemos entender y reconocer quién es Él en sí. Entendiendo este punto entonces, que Dios se quiso dar a conocer siendo un espíritu, ya que era imposible, como les dije, de proceder por los medios científicos o de un laboratorio. Dios vio este gran dilema y le plació en su voluntad mostrarse a través de ¿quién? De la esencia, ¿quién es? Su propio Hijo. El libro de Éxodos, el capítulo 3, versículo 2, vamos a ver una secuencia que nos va un poquito a alumbrar un poco este asunto. Entonces el ángel de Yahvé se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía y el fuego ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Exactamente qué está hablando ahí, nos menciona que el ángel de Jehová apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. El detalle aquí que vemos, que la zarza no se consumía, vemos aquí una de las manifestaciones de la parte visible de Dios. ¿Quién era? Este ángel era Cristo, porque el libro también de Éxodos, el capítulo 3, versículo 14, nos dice lo siguiente: respondió Elohim a Moisés, o sea, siguiendo la secuencia de ese capítulo donde se da todo un diálogo con Moisés. Respondió Elohim a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió así: dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Grande detalle que tenemos ahí en el libro de Éxodos, que está mencionando la palabra yo soy, que en el hebreo, en el original, es Eye, hacer Eye, que quiere decir seré el que seré. Seré el que seré. Está expresando este asunto, un aspecto de que Dios nunca cambia sus perfecciones, es como será en el futuro. O sea, para que me entiendan, su esencia o su carácter no son relativas, no son cambiantes. Ese es el mismo Dios que estuvo con Moisés, es el mismo Dios que está en este momento presente acompañándome aquí.
Y será el mismo Dios en el futuro, que no cambia su carácter o esencia de su naturaleza. Y eso tenemos que entender cuando se define seré el que seré, que significa yo soy, que como les dije, en los que les interesa la gramática de este asunto, es E-H-Y-E-H-A-S-H-E-R. Y nuevamente se repite, ¿no? La palabra Eye, la palabra yo soy. ¿Qué quiere decir el que seré? Eso nos está haciendo una reafirmación acerca del carácter de Dios, que es un espíritu que nunca se altera porque no está sujeto a cambios ni a responsabilidades que estén por encima de Él, porque Él es Dios, el causante de la existencia del mundo físico o del mundo espiritual. Para que lo entiendan un poquito más amplio, la misma reafirmación que vemos en el Antiguo Testamento lo vamos a ver también en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 1:8 nos dice: yo soy el alfa y la omega. Yo soy el alfa y la omega, es lo que nos menciona Apocalipsis 1:8. Dice el Señor Dios, el que es y que era y que está viniendo, el Todopoderoso. Nos habla en un tiempo presente, en un tiempo luego pasado, el que es presente, el que era pasado y el que está viniendo. Entonces, menciona aquí, haciendo aquí mención a la persona de Cristo, que se está definiendo también ahí con ese término del yo soy, el que es y el que seré. Eso es la misma fragmentación que vemos de expresiones que a través de Juan el apóstol nos hace esta introducción referente a la naturaleza del carácter de Dios. Entonces ahí hemos definido el primer punto acerca de lo que en sí es Dios, es un espíritu. Eso tendría lugar a hablar en su naturaleza como Dios, en su naturaleza de espíritu. Punto número 2, Dios es amor. El libro de Juan, el capítulo 4, versículo 8, nos menciona lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso es lo que nos menciona el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Entonces, ¿qué está expresando esto? Jesús demostró en su naturaleza que amaba a toda la gente excluida, a la gente exiliada, a la gente escupida por la sociedad. Abrazó a los niños, compartió su amistad con los cobradores de impuestos y les invitó a seguirlos. Y eso es un caso particular, justamente, que los cobradores de impuestos eran como la SUNAT aquí en nuestro país. Y la situación que vemos aquí, que eran personas no gratas, muy aborrecidas por la sociedad, pero Jesús justamente se identificó con ellos, se dio a conocer a ellos, compartió su amistad con ellos, se sentó a la mesa con ellos, demostrando su amor en el ámbito práctico de esta vida. Entonces vemos todos esos asuntos. Compartió también su amor, más claro, compartió el amor de Dios con las prostitutas. Que para él no fue más importante el estado de su reputación, sino que vemos ahí a María Magdalena, que había sido una mujer que había llevado una vida pecaminosa, y como tantas mujeres que lo rodearon, justamente él compartió su amor con todas aquellas personas que eran consideradas la peste de una sociedad en aquellos días.
que hoy puede suceder y puede estar pasando la misma situación con diferentes actores o personajes, pero vemos el gran detalle del segundo factor, es que Dios en su naturaleza, Él es amor. Entendiendo este asunto, el libro de Juan, el capítulo 3, el versículo 16 nos menciona, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En sí está hablando del mundo en general, de toda la creación, pero al mismo tiempo el texto ahí tiene una aplicación referente a los que van a creer, y en este caso el acto de creer está dirigido al hombre para que pueda reconciliarse con su Creador. O sea, habla de esa expresión de que Él amó de tal magnitud o de tal manera que justamente Dios envió a su Hijo. Hay un asunto que se ha transliterado en el asunto de amor, pero vamos luego a definir. Una cosa es que Él sea amor, pero muchas veces otros hoy en día están transliterando ese asunto como el movimiento LGTB, que están sacando la Biblia LGTB en base a tratar de socavar ese principio que define el carácter de Dios, que Él es amor. Punto número 3, Dios es luz. Punto número 3, Dios es luz. Y cuando hablamos de que Él es luz, hemos hablado primeramente que Él es un espíritu, que Dios es amor. El segundo es que Dios es luz. Estamos hablando, ¿qué cosa? Con otro factor de su naturaleza, de su carácter. Y en este caso vamos a citar el Evangelio de la epístola de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Este es el mensaje que hemos oído, dice bien clarísimo este aspecto. Hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Exactamente de qué está hablando aquí. Está hablando acerca de que su naturaleza, Él es un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios justo, o que Él es la esencia misma de toda justicia. Y eso es lo que está aquí hablando este pasaje. Habla de un asunto moral, moral en nuestro aspecto, ¿no? De que somos seres pecaminosos, de que Él es la esencia de toda santidad y de toda pureza. Y la expresión que usa, Dios es luz y no hay tinieblas en Él, es un asunto figurado, donde si estuviera en un ambiente oscuro o en un túnel oscuro y yo prendo una luz fuerte, ¿y qué es lo que hace? Las tinieblas se dispersan o huyen de ese ambiente, porque justamente la luz prevalece sobre las tinieblas. Y eso es lo que aquí está planteando justamente a la parte moral del ser humano, más claro de que que a la parte santa de Dios, no del ser humano. Y el ser humano es el que tiene que adaptarse a ser parte de esa luz, a participar de esa justicia, a participar de esa santidad, de lo que Él nos está dando a conocer. Es por lo que Jesús dice en el inicio, ¿no?, que le cité, en caso de que los que lo adoran, es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad, porque Él es un espíritu. Y justamente porque tú no puedes adorarle a Él en un estado de llevando una práctica pecaminosa. O sea, Él exige una adoración
correcta, una adoración que viva una persona en armonía y comunión con Él, apartándose ¿de qué? De la práctica pecaminosa de nuestra naturaleza caída. Entonces vemos todos esos detallitos que nos expresan esa naturaleza tan santa y pura de Dios, que se da a conocer justamente que no hay, dice, ningunas tinieblas en Él, o sea, en Él no existe el mal. Y también saquemos eso de nuestra mente, que Él fue, ¿qué cosa? El procreador o el autor del mal. Deuteronomios nos define, nos esclarece este asunto un poco para ampliar este versículo del Evangelio de Juan, de 1 de Juan 1:5, acerca exactamente de ese carácter, por qué Dios es luz o por qué Dios es justo, luz o justo si lo quieren definir también como justo, que habla de su justicia o esencia, de su propia naturaleza. Deuteronomio 32, versículo 4, nos menciona lo siguiente: Él es la roca cuya obra es perfecta. Miren pues, Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. Todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad, sin injusticia. Justo y recto es Él. Eso es abrumador, todas estas expresiones que habla de una naturaleza de un Dios que se caracteriza por una obra, dice, cuya obra es perfecta. O sea, ¿qué quiere decir perfección? Perfección en nuestro lenguaje que entendemos, perfección se refiere a madurez, a madurez, alguien que tiene un equilibrio, para que me entiendan más o menos. También se refiere al término intachable, o sea que no tiene tacha, y eso es que su obra es perfecta, que más claro, sus caminos, los caminos de Dios son, ¿qué cosa? Perfectos en todo su estado y naturaleza. Todos sus caminos son justos, por eso ahí lo está reafirmando, todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad, que también nos habla de que Él es fiel, y cuando habla de que Él es fiel, no está hablando de la fidelidad a sus preceptos, que Él no va a cambiar su naturaleza. Si Él ha dicho que va a sentenciar el mal, lo demostró con su Hijo en la cruz, que lo sentenció porque Él asumió el papel de pecador. O sea, de que Él es un ser fiel a sus principios. También se puede aplicar fiel en que Él siempre va a correspondernos en su fidelidad de amarnos, pero también este asunto de fidelidad está enfocada a su rectitud perfecta de su naturaleza, que nos menciona y nos dice fidelidad sin injusticia. Justamente es un Dios donde no puedes tú sobornarlo. Es un Dios al cual tú no puedes ir al juez y decirle quiero que este juicio me favorezca en la corte, sino que es un juez justo. ¿Por qué? Porque Él se sujeta a un principio, y ese principio es la justicia de Dios. Eso no quiere decir que esa justicia de Dios esté por encima de Dios, porque esa justicia de Dios está inmiscuida en su propia naturaleza misma de lo que Él es en esencia. Él es justo.
justamente, ¿no? Entonces, por eso lo que Juan dice, no hay ninguna tiniebla en él. Eso. Ahora lo podemos un poquito entender. Justo y recto es Él. Vuelve a mencionar que justo y recto es Él, que habla nuevamente de una manera muy descriptiva, que hace atribución a su carácter y esencia que representa en el ámbito de que Él es luz, de que Él no hay en Él un punto o partícula de espacio que dé lugar al mal, porque Él es en esencia el bien, la justicia, la fidelidad, la perfección. Él es el ser recto, ese ser tan recto que no soy un especialista dramaturgo para poderles explicar, o posiblemente alguien puede explicar toda esa esencia de lo que Él es, pero les expreso hasta donde Él se ha dado a conocer, ya que Él es un ser que escapa de mi razón, de mi lógica, de mi entendimiento. Y a la medida que lo conozco, es a la medida que he ido conociendo a Jesucristo, su Hijo, a través de la palabra de Dios, que es la parte revelada, la parte visible de Dios, que es su Hijo, y esa revelación ha quedado plasmada en este libro, que nosotros lo conocemos pues como la Biblia. Justamente esos detalles enmarcan todo este panorama de entender la naturaleza de ese Dios tan santo, tan justo, tan perfecto, ¿no? Entonces entendemos que Dios ama la verdad, la justicia, odia la mentira y la injusticia. ¿Y qué cosa? Y vemos que esta justicia perfecta, mostrada en Dios, que estamos viendo en el libro de Deuteronomios, también está mostrada en la persona de Cristo. Justamente, por eso les digo que Cristo fue la parte visible de ese Dios, la parte donde en Él corporalmente, como dice Colosenses, habita toda la plenitud de la divinidad, toda la plenitud del Padre. Se encuentra, manifiesta en la persona de Cristo o del Hijo. Vamos al libro del Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículo 46. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 46. Vosotros, desde el versículo 44 lo voy a leer. Vosotros sois de vuestro padre vosotros sois de vuestro padre, del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Primeramente, hasta aquí. En el versículo 44, ese es el gran conflicto que existió de la persona de Cristo, siendo Él la plenitud del Padre, la parte visible de Dios que estuvo en medio de su pueblo de Israel y frente a los fariseos, saduceos, escribas, celotes y todos aquellos hombres políticos y religiosos y sacerdotes de aquellos días. Justamente cuestionaban el Sanedrín, que cuestionaba bastante a la persona de Cristo. Él les confronta y les menciona eso, de que son hijos de quién, de Satanás, pero ellos creían que eran aprobados por Dios. Vemos esta situación que demuestra ese estado de pecaminoso que Dios detesta y aborrece, porque justamente Él es luz. Pero miren el versículo 45 y el versículo 46.
Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. Son las expresiones y las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 46 dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Cuando Él expresa ¿quién de vosotros me redarguye de pecado?, ¿quién de ustedes puede acusarme de pecado?, les está diciendo a ellos. ¿Quién de ustedes me puede cuestionar de que yo soy pecador o que yo he cometido tal cosa? ¿Quién? Y ese es un término desafiante, porque en Él habitaba toda la plenitud, la perfección, la justicia, el amor de ese Dios que es Espíritu, ahora manifiesto y mostrado en ese acto tan sublime, tan maravilloso, que es ¿qué cosa? La persona de Cristo, el Hijo de Dios, que también se dio a conocer como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Vemos todo este desenlace que les enfoca y les dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pero en el 45 dice: pero a mí, que os digo la verdad, no me creéis. ¿Por qué dice que os digo la verdad? Porque Él era la misma verdad en esencia, a la cual las tinieblas no podían tolerar, porque justamente las tinieblas con la luz, las tinieblas huyen de la luz. Y vemos entonces que no solamente menciona eso el versículo 46, si os digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Ahí está el otro asunto de que presentaban estos detalles, parte de los líderes religiosos de aquellos días, que su aplicación es para todos nuestros tiempos, que podríamos ser nosotros muy religiosos en nuestra propia cosmovisión y naturaleza, y que Dios nos libre de tener ese sticker o ese letrero que nos considere como que somos, o que nos consideremos nosotros como algo especial, distinguidos, como ellos se daban a conocer. Y el gran dilema, que a pesar de que eran tan religiosos y sacaban pecho de toda su práctica religiosa que ellos llevaban a cabo, les dice: si os digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? No creían en la verdad, pero eran grandes religiosos. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros en todos esos asuntos. Estamos aquí viendo ese carácter de ese Dios, que la plenitud perfecta de Dios estaba, ¿qué cosa? Siendo mostrada y careándoles, hablándoles esa verdad frente a los hombres. Pero ellos no le creyeron. Versículo 47 dice: el que es de Dios oye las palabras de Dios. Por esto no oíste vosotros, porque no sois de Dios. Wow, eso es demoledor. Dice: porque el que es de Dios oye las palabras de Dios. Pero esto no oís vosotros, porque no sois de Dios. Está hablando acerca de este asunto, que si alguien dice procesar esa vida en Dios y ama a ese Dios como debe amarlo y como se merece ser amado, entonces va a someterse a la voz de Dios que está en su palabra. Pero si alguien rehúsa oír a la voz de Dios a través de su palabra, quiere decir que no es de Dios, sino que es de las tinieblas, y es las palabras que está expresando nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién de nosotros somos tan capaces de cuestionar eso? Punto número 4. Dios es fuego consumidor.
Hebreos capítulo 12, versículo 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, que es otro de su naturaleza y carácter, que está definiendo qué cosa su naturaleza. Y en este caso, como Dios, en cuál de los aspectos de la esencia de su carácter, Dios sería un fuego consumidor en su santidad. Dios es santo, Él es puro, Él es justo, como hemos definido, que Él es un Dios de justicia, donde no hay tinieblas en Él, sino que Él es luz. En este caso estamos viendo también el asunto de que Él es santo. El libro de Isaías, el capítulo 6, versículo 3, nos dice lo siguiente. La manera en que le expresaban los querubines o serafines que estaban alrededor del trono, en la visión que tiene Isaías, y expresaban esto: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Está llena de su gloria. Esa es la expresión tan contundente que nos expresa este libro acerca de lo que menciona otro de las particularidades del carácter de Dios, que Él es santo. No solamente Dios es amor. Muchas veces solamente estudiamos la parte que nos corresponde y dice Dios es amor, pero Dios es justo, que no hay tinieblas en Él. Dios también es santo, y como es santo, el pecado no puede estar en armonía con Él. Dios es, dice, un Dios, ¿qué cosa? Un Dios glorioso, que no anda de la mano con el pecado, porque justamente su naturaleza es santa, que quiere decir que Él es la máxima santidad, el Kadosh, en su máxima expresión, de que Él vive muy aparte del pecado, que Él ama al pecador a través de su Hijo. Es distinto, es muy distinto a que Él sea alguien que tenga tolerancia con el mal. Ama al pecador, ¿en qué sentido? En el sentido de aquel pecador que reconoce que es pecador y se rinde a su Hijo. Pero si ese pecador determina seguir pecando, no quiere decir que Dios va a estar amándolo, porque Él detesta el mal, aborrece el mal. Él ama en el sentido de aquellos que reconocen que están violentando su carácter y justicia. El libro de Juan, capítulo 6, versículo 69, nos dice que Jesús es el santo de Dios. Jesús es el santo de Dios. Entonces ahí está hablando de qué cosa, que toda la esencia del carácter de Dios está en Él, porque Él es el santo de Dios. ¡Wow! Es impresionante eso, que Él es el santo de Dios. O sea, Cristo es la misma manifestación real de ese Dios tan santo, tan perfecto, tan puro. Cristo es esa parte visible de ese Dios inaccesible. Cristo es la parte, ese puente que nos lleva a conocer a ese Dios con esas esencias que muchas veces escapan de nuestros entendimientos. Punto número 5. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Y eso es un atributo muy maravilloso de Dios también. Un pasaje muy llamativo que nos habla de su propio carácter. Y eso aparece en la montaña con Moisés en los siguientes versículos. El libro de Éxodos capítulo 34, versículo 6 al versículo 7. El Señor pasó delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, tardo para la ira y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor
por millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que no tendrá por inocente al culpable, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos, y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vemos aquí, dice que Él es un Dios compasivo. Y esas son las mismas palabras expresadas por Él: clemente, tardo para la ira, y rico en amor y fidelidad. Esas son las expresiones que Él utiliza, y que mantiene su amor a millares y perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado. Pero nos menciona también que no tendría por inocente al que practica el mal, o el que lleva una práctica pecaminosa, que visita, dice, esa maldad hasta la tercera o cuarta generación. O sea, la única manera de que nosotros seamos libres de este juicio de Dios y que podamos apelar a esa misericordia y esa sea rota, esa maldición del pecado, es que una persona se rinda a Jesucristo y todo pecado. Porque maldición es ¿qué cosa? Estar justamente determinados para el juicio de la ira de Dios. Vemos aquí la expresión de la contrapartida de que Él muestra que justamente Cristo, la parte visible, es esa misericordia de Dios, la parte aceptable de Dios, que en el que se refugia en la persona de Jesús, queda ¿qué cosa? Libre de todo este asunto de que sea declarado culpable ante Dios. Vemos todas esas particularidades de la persona de Cristo, del carácter de Dios mostrada en la persona de Jesús. Y Dios lo demostró así, haciendo ¿qué cosa? Que su Hijo asumiera el papel de pecador, haciéndose maldición en la cruz. Él se hizo maldición, se hizo, no quiere decir que se tornó o su naturaleza cambió o que fue declarado, no, sino que Él se hizo pecador, se hizo culpable, que en Jesucristo fue mostrada esa misericordia, ya mostrada en el Antiguo Testamento también en las escenas del lugar santísimo, donde estaba pues los querubines, y ese lugar pues se lo entendía o se lo conocía también como la misericordia, la parte sagrada de Dios, que es lo que se llevaba a cabo en el arca, que eso representaba ¿qué cosa? Ese evangelio en imágenes que sería consumado en la persona de Cristo cuando Él lleva a cabo ese acto en la cruz, donde Él muestra ese amor tan grande de que Él asumió la ira de Dios bajo sí mismo, sobre sí, porque Él no podía pasar por alto el pecado, y fue el ser que llegó a satisfacer la persona de Dios, porque solo un Dios podía satisfacer a otro Dios, y eso fue Cristo justamente, Cristo en esencia, que es la parte corporal visible de toda la deidad, que en Él habita toda la plenitud de Dios. Entonces, enfocándonos todos estos asuntos, vemos ahí todo ese aspecto de la misericordia de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado cómo la aplicamos, cómo lo estamos entendiendo y no transliterando su carácter y esencia de su naturaleza, como hoy en día los hombres que van en pos de la apostasía, y me causa mucha pena de ver cuánta falsa enseñanza y falsa doctrina se está promoviendo por medio de las plataformas virtuales. Definiciones teológicas para terminar. El Catecismo de Westminster lo define de la siguiente manera: Dios es un espíritu infinito, eterno, invariable, un ser invisible,
un ser, se habla del ser de Dios, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. El doctor Strong lo define de la siguiente manera: Dios es el espíritu perfecto, infinito, fuente de todas las cosas, el sustento de todas las cosas, el fin de todas las cosas. Andrés Fuller define lo siguiente: Dios es la primera causa y el último fin de todas las cosas. Edwards define lo siguiente: Dios es la fuente eterna de todo lo que es temporal. Definiciones teológicas muy profundas que el tiempo ya hasta aquí hemos llegado, que esta serie está empezando. Es que conéctense, compartan y justamente compartan su fe y aprendan todo lo que se viene transmitiendo por medio de su programa en la palabra, texto y contexto. Oremos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Trae bendición sobre cada vida, sobre cada persona. En tus manos los encomiendo. Que sea esta palabra de bendición para cada uno de los que me han oído. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Nuestros servicios dominicales. Clamor matutino, 6:30 AM. Servicio central, 10 AM. Servicio nocturno, 7 PM.